Vale, a ver, creo que estamos live y mi móvil no está haciendo ninguna liada. Ok, y ahora pues nada, solo nos queda esperar a que se nos una Belén. Estamos esperando a la compañera a que se nos una Belén ahora mismo. Y nada, en unos momentos empezaremos con este live enseguidísima. Bueno, espero que estéis todos muy bien. Estamos aquí teniendo un octubre un poco rarito en Southampton, así que bueno, estamos con ello. Y ahí ha llegado Belén ya y bueno, creo que podemos empezar. A ver si Instagram quiere funcionar del todo, porque a veces se vuelve un poquito tonto y pesadito con estas cosas, pero bueno, a ver. A ver si... Hola, a ver, que me dice que no puedes unirte, no sé por qué, Belén. Hola, Cris, ¿qué tal? A ver si acepta ya, porque es que no entiendo qué le pasa. A ver. Hoy, hoy estabas ahí por un momento y de pronto no estabas. A ver si lo conseguimos otra vez. No sé, no sé qué ha pasado ahí. Hoy, pues no sé por qué. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si te vuelvo a mandar la invitación, a ver si ahora le gusta, porque ya sabemos que Instagram a veces tarda un Hola. momentito. Por fin, ya está. Lo siento, es que no estoy yo muy puesta en esto. No te Hace mucho preocupes. tiempo que no hago un directo. Hay muchas veces que es que el chisme se queda completamente ahí loco, así que vamos, no te preocupes lo más mínimo. ¿Cómo Bueno, pues muchas gracias estás? Bien, estoy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, muy bueno, con mucho calor todavía por aquí. No sé si tú estás por España, Natalie, o dónde estás. Justo acabo de Eh, volver de España, estábamos a 34 grados y he llegado al Reino Efectivamente. Unido y estamos a 10, así que es como... Bueno, te envidio, he de decirte que te envidio porque de verdad que trabajar con este calor ya a finales de octubre es como raro y estamos todos un poco Sí. nerviosos en general, sí, Es que sí. además Pero bueno, habéis bien. tenido una temporada muy larga con mucho calor, Sí, sí, porque vamos, efectivamente. Oh, terrible, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación lo más a mínimo. tu Instagram. Gracias a ti Ujú. por aceptar y por, bueno, pues por querer compartir todo lo que haces. Así que, bueno, antes de empezar, así rápidamente, hola a todo el mundo. Gracias por uniros aquí con nosotros, ya bien sea en directo o luego, porque sé que hay al menos una persona que me ha dicho, no, porque a esa hora no puedo, que tengo que hacer no sé qué, no os preocupéis, tenemos el directo grabado luego, así que lo encontraréis en Instagram en todas formas. Y bueno, antes de empezar a hablar de cositas múltiples, creo que lo más importante sería presentar aquí a Belén. Así que Belén, si quieres introducirte para que la gente que no te conozca, aunque me da la sensación que varias gente aquí te conoce, cuéntales quién eres, de dónde Mm. eres, qué haces con todas estas cosas. Bueno, sí, me hago muy pesada y por eso creo que ya me conocen un poco. Bueno, pues yo soy Belén, soy la creadora de esta iniciativa que he llamado Dunia Hania Patrimonio. Y bueno, pues a nivel de formación yo soy historiadora del arte. Y también hace unos años me doctoré en Historia y Estudios Humanísticos, siempre con la temática de el arte islámico de la península ibérica. Y bueno, en la actualidad trabajo en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, pero tengo un contrato de estancia en otra universidad, entonces mi centro de trabajo es la Universidad de Alicante, el área de estudios árabes e islámicos, y bueno, pues a lo que me dedico ahora es un poquito diferente a lo que empecé haciendo, que es poner en valor el patrimonio islámico de época bajo medieval y moderna, es decir, el patrimonio de mudéjares y moriscos,
que, bueno, en la Comunidad Valenciana hay un gran volumen de este patrimonio, pero es un legado que está totalmente escondido, totalmente oculto y, bueno, yo quiero pensar que no es adrede, pero todo apunta a que, bueno, es algo que no suscita mucho interés precisamente porque no es un patrimonio muy monumental, pero es interesante porque forma parte del día a día de las ciudades que habitamos. Así que, bueno, pues en ello estamos. Así es. Así es. Y de hecho, además, hace poco, porque, bueno, para los que no sabéis, Belén también se ve un montón por la península ibérica. Hace poco has estado en Toledo también, ¿verdad? Con nuestro Sí, gran compañero Felipe, que es un crack, por cierto. Si nos estás viendo, sí, Felipe, un sí. saludo para ti. Pero sí, y bueno, yo realmente eso era un poco de lo que te quería hablar sobre el patrimonio islámico en España, Ujú, específicamente en el sur, pero en España, porque, bueno, una de las cosas, y mucha gente que me sigue lo sabe, pero otros no, en la Universidad de Winchester, cuando estaba ahí con el contrato que tenía antes, yo daba historia del siglo de oro español y wow, la revolución de los moriscos, por supuesto, era un tema muy importante y muy poco conocido, por ejemplo, lo mismo que la gran tradición islámica que tiene nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente. Mm. la Bueno, cosa que a me mí acabas de siempre sorprender. Sí. la cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y de hecho es que me di mucho cuenta cuando fui a Valencia, no había estado en Valencia yo nunca hasta justo después de la pandemia, y la verdad, pues no sé, nunca había tenido gran interés en andar por esas tierras, Ujú. no me preguntes por qué, no era discriminación, era No, no, simplemente no, no me había dado te por entiendo. ahí, y Mm, al pasar por Valencia y evidentemente pues empezar ya a hacer recapitulación de cosas, de por qué Valencia, la Comunidad Valenciana en general es un sitio tan importante que pues ha tenido en nuestra historia, etcétera, etcétera. Claro, yo lo único que podía pensar era el Cid, el Cid, el Cid, y yo, bueno, Lilian, pero si es el Cid, entonces también es periodo de cultura islámica. ¿Y dónde está toda esa cultura islámica y qué estamos haciendo con ella? Pero me pasa un poco lo mismo en la región de Murcia. claro. Tengo mucho contacto con la región de Murcia porque ahora mismo en Winchester también tengo muchos grupos de intercambio que vienen a aprender sobre Ah, la cultura inglesa del Reino Unido y suelen venir de Murcia con un proyecto de cultura que tengo con unos compañeros de allí. Y siempre me qué pasa mucho eso, interesante. ¿no? En Andalucía todo es cultura islámica o judía y se aprecia mucho, pero es como que Mm, salimos de ahí y no sabemos qué decir. Así que, por qué crees que suceden estas cosas? Y en particular, ¿qué, mm. ¿en qué estado se encuentra realmente el patrimonio islámico lo que digamos es el Levante, ¿no? De España, por así decirlo? Sí, bueno, yo la verdad es que tampoco era consciente hasta que empecé a trabajar aquí gracias a un profesor, Luis Bernabé, de la Universidad de Alicante. No era consciente de la gran cantidad de patrimonio islámico que se conserva en la Comunidad Valenciana y sobre todo también una arquitectura islámica que tiene que ver con hitos que no se conservan. Por ejemplo, yo siempre hablo, que no sé si la conoces, la Rábita de Guardamar del Segura. No sé si la has podido visitar, pero estás invitadísima a venir cuando quieras, porque además nosotras que somos enamoradas de los omeyas, pues realmente es un espectáculo ver un yacimiento tan poco intervenido porque lo taparon las dunas, o sea, lo tapó la arena y se conservó tal cual. O sea, un yacimiento del siglo X. Y lo que quiero decir con esto, o sea, si esto hubiera aparecido tal vez en otro lugar con una mayor presencia de lo islámico en la ciudad, es posible que fuera un espacio, pues ya no digo como la Mezquita de Córdoba, pero sería un espacio mucho más visitado, muchísimo más conocido, etcétera. Sin embargo, en fin, no somos capaces de ponerlo en valor de la forma que merece. Entonces, esto es un poco lo que ocurre aquí en la Comunidad Valenciana. También es cierto que el patrimonio islámico en la Comunidad Valenciana que se conserva en su mayor parte es un patrimonio que está muy disperso. Es decir, pues la Rábita de Guardamar está en Guardamar del Segura, que es un lugar al que no es que sea difícil llegar, pero, por ejemplo, no está comunicado con autovía, el transporte público pues no es muy fluido. Entonces, claro, tienes que planificarte muy bien que quieres ir a ver eso y solamente ves eso y ya está.
en cuanto a patrimonio islámico se refiere. Luego, por ejemplo, sí que tenemos otras ciudades como, por ejemplo, Elche, que sí que ahora tiene musealizados los dos baños árabes, la parte de la muralla, pero lo interesante de esto yo creo, Natalie, que es que las visitas son importantes porque vamos haciendo el recorrido por lo que era toda la Medina antigua. Entonces, claro, el problema de esto es que no siempre se ven cosas. Es decir, en la Comunidad Valenciana, pues desgraciadamente no conservamos las mezquitas aljamas. Sabemos dónde estaban y eso es a lo que nos dedicamos, a decirle a la gente, aquí estaba la mezquita, pero es que aquí estaba la mezquita aljama y la mezquita mudéjar estaba un poquito más allá. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo? ¿Mezquita mudéjar? ¿Esto qué significa? Pues que el Islam no desaparece con la conquista cristiana, sino que se integra dentro de esa sociedad. Y ese proceso de integración es muy interesante porque se mantienen muchos edificios y muchos espacios urbanos pertenecientes a esa época. Luego, en el ámbito rural es muchísimo más evidente. Por ejemplo, en la montaña de Alicante, que esta provincia es súper montañosa, se conservan los despoblados moriscos y hay documentados más de 25 despoblados moriscos que están prácticamente completos. Lo que pasa que si visitamos esos espacios que están sin intervenir, corremos también el riesgo de poner en peligro la integridad del yacimiento y nuestra vida también, porque se puede caer, no sabemos cómo están. Entonces, claro, es muy difícil, es un poco difícil. Exacto, entonces tú me entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo, pero yo creo que empezar a poner en valor este patrimonio de una manera real, incluirlo en el discurso historiográfico, en lo que se le cuenta a los niños en el colegio, etcétera, es súper importante. Y sobre todo, insistir en que no solamente hay patrimonio islámico en Andalucía, sino que todo lo que es la franja litoral del Levante conserva ese patrimonio y era un espacio geográfico súper arabizado. Entonces, bueno, pues un poco esa es mi lucha, ¿no? Sí, y es una lucha muy importante, sobre todo, además, a ver, no quiero meterme en cuestiones de política ahora mismo, pero mira, No, viendo el panorama que tenemos, además, yo siempre lo digo, sí. ¿no? Estas cosas tienen valor por muchos motivos y mucha gente, yo creo que además otra compañera que seguro que la conoces y que yo la tengo mucho cariño, que es Aicha, que está con este tema las 24 horas del día también. Este tipo de cosas ahora mismo yo creo que son fundamentales, porque sobre todo si las generaciones nuevas no conocen, si las generaciones nuevas desconocen y no se les facilita el acceso a este tipo de información, a este tipo de historia, que es su historia. Exacto. ¿Cómo vamos a intentar que el mañana sea un poquito más alegre o un poquito más diverso, más plural, más inclusivo? Es que esto es innegable, pero es que el otro día yo me enfado mucho, no sé si a ti te pasa, cuando celebramos los supuestos días festivos de las comunidades autónomas, ¿no? Y casi siempre lo que se celebra es el haber arrebatado el poder islámico y haber colonizado zonas que pertenecían a una sociedad arabizada. Por ejemplo, aquí se celebra en la Comunidad Valenciana el Día de las Regiones, del País Valenciano es el 9 de octubre. Entonces, el 9 de octubre es cuando Jaume I, el rey de Aragón, entra en la ciudad de Valencia. Pero claro, estamos extrapolando una historia muy concreta, que es la entrada de Jaume I a Valencia, a toda la Comunidad Valenciana. Y claro, yo veo, por ejemplo, lo que se hace en algunos colegios públicos y me llevo las manos a la cabeza, ¿no? De humillar a lo que es la figura del árabe o lo que aquí se llama el moro, ¿no? Entonces, claro, digo, vamos a ver, yo no estoy diciendo que no haya que poner en valor lo que hizo Jaume I, porque este monarca integró a las sociedades islámicas en lo que fue la Corona de Aragón. Pero también hay que tener en cuenta que lo que se produce es una colonización del Sharq al-Ándalus, es decir, aquí no se habla valenciano por inercia, se habla valenciano porque estas tierras árabes se colonizaron con familias catalanas y mallorquinas. Y de ahí surge toda la literatura valenciana que además está súper relacionada con el árabe y con la tradición árabe. Pero todo eso ha desaparecido del mapa. Y ahora como dices tú, la política no sé yo si va a ayudar mucho, pero desde luego las políticas previas tampoco estaban haciendo gran cosa, porque les hemos propuesto algunas actividades y no
claro, son discursos muy complejos, ¿no? Los discursos ideológicos. Entonces, aquí jugamos con dos problemas, ¿no? El que tenemos ahora y también un poco el del nacionalismo, ¿no? Entonces, el mundo árabe queda en un limbo que no sabemos por dónde abordarlo, la verdad. Es Sí, y complicado. además me parece muy triste porque yo siempre lo digo, además, teniendo en cuenta desde mi punto de vista histórico, mi Claro. doctorado entero usó la palabra nacionalismo yo creo que 500 veces, quedó Sí, registrado sí. desde un punto Sí, de sí, sí, vista claro. completamente distinto, pero Mm. el nacionalismo no tiene por qué ser negacionismo, que es lo que siempre digo yo. Exacto, claro. ¿Sabes? Porque Ujú. todos los países del mundo, absolutamente todos los países del mundo han ido por diversas épocas, han pasado por distintas manos, distintas gentes, y cada una de esas gentes, para bien o para mal, ha dejado su marquita, que la Claro, llevamos todos dentro de nosotros. Entonces, el decir que esta cosa es más o menos española realmente no tiene ningún sentido, claro. pero lo Sí, hacemos sí, y es no, una y es un política que se discurso lleva muy... haciendo hace mucho tiempo Mm. y es muy duro. Pero, y precisamente desde el punto de vista del nacionalismo y un par de cosas que has dicho, Mm. yo quería preguntarte una cosa que es sobre poner cosas en valor y difusión. ¿Cómo Mm. de importante es, sobre todo además teniendo tu doctorado y tu misión de difusión, el Sí. vocabulario que utilizamos sobre este tema, las palabras que Mm. usamos y que tal vez no deberíamos usar? ¿Cómo trabajas tú con todo esto y cómo ves que tenga esto impacto específicamente en el patrimonio islámico? Porque yo, al menos desde mi punto de vista, que no es tan Mm. inmersivo, Claro. me parece que es súper importante y muchas veces la gente, bueno, de hecho, en Reino Unido, como en muchas Sí. partes de España todavía, cuando se refieren al legado islámico de España, se utiliza la palabra Moor, que evidentemente viene de moro, y yo siempre me echo Moro. las manos en la cabeza, por favor, no Claro. dejen esta palabra. Sí. Pero claro, una cosa es pues un idioma extranjero que tal vez pueda no sé, perder Mm. la traducción o no necesariamente tener el contexto para entenderlo. Y otra cosa es cómo nosotros, los mismos españoles, lo utilizamos y sobre todo la gente local, ¿no? ¿Eso cómo crees Sí. que influye en todo este tema? ¿Y crees que eso es también parte del problema por el que la política o la ideología no cambia? Porque seguimos usando las mismas palabras. Claro. Bueno, yo creo que yo aquí tengo un problema, como te pasa a ti, me imagino, con cómo nombramos a las cosas y el tono con el que nombramos a las cosas. Es cierto que muchos conceptos se pueden resignificar y yo ayer justo estaba hablando con mi pareja y dije, yo necesito resignificar la palabra moro y sobre todo la palabra mora. Porque, te explico, en la documentación que yo trabajo actualmente, que es del siglo XVI, sobre todo procesos inquisitoriales, ¿no? En los que pues nos encontramos con cómo se producían las transformaciones de mezquitas en a veces iglesias y a veces en otro tipo de cosas. Pues nunca jamás se utiliza ni la palabra morisco ni la palabra mudéjar, sino que se usa la palabra moros y moras. Y yo al principio decía, joder, qué mal, qué término más horrible, más despectivo, pero conforme he ido leyendo y dándome cuenta de que, por ejemplo, los testigos que están declarando, ¿no? Preguntados por la Inquisición, yo me los estoy imaginando con la espada en el cuello, ¿no? Del típico guardia. Cuando hablan del el vecino moro o la mora tal, les ponen nombre propio. Digo, es que en realidad, claro, se están refiriendo a ellos con esa denominación, pero en algunas ocasiones no parece que lo hagan de forma despectiva, en otras sí. Entonces, digo, yo me quiero hacer una camiseta con algún dibujo original del siglo XVI de una morisca en el que ponga Yo soc mora o algo así, ¿sabes? Porque me parece que son palabras que habría que resignificar porque históricamente se han utilizado. El problema es que en España todavía nos referimos a cualquier persona que nos suene a árabe o a musulmán como moro y lo hacemos de forma despectiva, incluso refiriéndonos al morito o al moro de ¿sabes? Y homogeneizamos los términos musulmán, árabe, norteafricano, magrebí en el mismo concepto en sentido despectivo que es el de moro y mora.
Entonces yo creo que aquí pues sí que habría que hacer una labor de desintoxicación de los términos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la documentación que cuando se quería referir a ellos de forma despectiva se utilizaba la palabra sarraín, que es sarraceno, ¿no? Sí. O maometano, para referirse a la secta de los musulmanes. Entonces, bueno, ya te digo que la problemática reside un poco también en el tono que le damos a ese tipo de conceptos. Yo creo también que en España seguimos sin tener muy claro, yo hablo a nivel histórico, lo que significa al-Ándalus, lo que significa ser andalusí, lo que significa ser árabe, ser musulmán, ser magrebí, ser norteafricano. Ahí tenemos un cacao importante todavía. Sí. O lo que significa ser mudéjar o morisco, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, el término mudéjar y morisco son términos súper españoles, en el sentido de que no se utiliza para denominar a otras personas que no sean españolas, ¿sabes? Pero, o que no sean habitantes de la península ibérica en ese periodo. Entonces, ya te digo que yo creo que en la terminología sí que se tiene que hacer una labor de cierto rigor y de explicar muy bien qué significa cada concepto. Yo, por ejemplo, me sorprendo mucho con el alumnado que todavía no saben distinguir entre árabe y musulmán. Digo, pero los cristianos árabes existen, los judíos árabes existen y existieron, entonces Y siguen sin tener musulmanes muy que no claro sean esto. árabes también. Exacto, y musulmanes Importante. no árabes, no los turcos, los iraníes, bueno, claro, lógicamente, efectivamente, que no es lo mismo islámico Claro. que árabe ni que musulmán. Entonces, nosotras, esto lo tenemos súper claro, pero la Sí, sociedad no lo tiene muy claro porque nunca se lo han explicado, sí, creo. no, es- estas cosas, la verdad, a ver, me fascinan y me frustran al mismo Mucho, tiempo porque, ah, mucho, y sí, esto lo voy a decir completamente desde mi punto de vista personal, esto no es ni siquiera un problema específico sobre este tema, es que sucede con tantas historias diversas de la historia, las palabritas que claro. usamos, las formas en las que las usamos, a ver, yo llevo 15 años de mi vida peleándome con el mundo para que dejemos de usar la palabra vikingo y sigamos ¡Ah! utilizando la palabra nórdico o del Nórdico, norte o escandinavo por un sí, motivo muy similar, porque en un momento determinado esa palabra se ha sacado de contexto, se ha aplicado a un genérico que no es el que se debería, y bueno, pues es lo que decimos y ya está, no pensamos más en claro. ello. Pero sí, hay que hacer una desintoxicación, porque no es necesariamente algo negativo todo el tiempo o algo al que haya que ponerle una crucecita roja para nunca jamás, pero hay que Claro, saber las circunstancias, el cómo se aplica y cuándo está apropiado decirlo, cuándo no está apropiado, etcétera, etcétera. Pero es algo que, claro. a ver, al menos desde el punto de vista de la historiografía, desde luego es un rollo. Sí, sí, sí. Es un rollo enorme. Arrastramos muchos relatos historiográficos del siglo XIX. Es que este es el gran mal para mí. Mira que el siglo XIX aportó cosas interesantísimas, no cabe duda. Esto es naturalmente, claro que sí. Pero en lo que respecta a la cultura pues, islámica, árabe, de Oriente Próximo, del norte de África, pues el orientalismo, tú sabes, ¿no? Que también hizo Sí, estragos en la interpretación gravísimos. de... Exacto. Lo que pasa que todavía en España tenemos mucho trabajo por hacer para intentar crear identidad alrededor de este patrimonio y de esta cultura histórica. Y no solo en España, en Europa en general. O sea, este problema del que estamos hablando no afecta solo a España. Esta mañana estaba hablando con un compañero de Portugal y ocurre lo mismo. Otros compañeros que están en Bosnia, en Albania, todo el patrimonio otomano europeo, completamente se consideran artes extranjeras. Dices, pero qué fuerte me parece esto. Sí. Sí, sí, No sé. literalmente. Y ya no solo eso, a mí lo que me fascina es como, sobre todo desde el punto de vista medieval, que es mi periodo, cómo hablamos de grandes filósofos, artistas, etcétera, etcétera, todos islámicos, como si Sí, fuesen gente de allá, cuando de nacieron allá, eso, en España, en Francia, en Italia, en yo qué sé, en sitios que son 100% claro. europeos, que lo uno no quita de lo otro. Me pasa mucho cuando hablo, por ejemplo, de las colonias normandas en Italia, sobre todo en Sicilia, porque toda Claro, Sicilia era una colonia musulmana. Y exacto. entonces tú entras en la Capela Palatina y te encuentras con esas mucarnas que dices como, pues
está aquí esto, pues muy bien. Y la gente se queda completamente en shock porque claro, no entienden. Y no entienden porque siempre hemos estado intentando un poco ocultar ese legado, ¿no? claro. A mí, por ejemplo, me pasó mucho también con una investigación que he hecho recientemente y que precisamente atañía mucho a Valencia, que es la comida española y cómo Bueno, muchísimos de nuestros platos tradicionales son, la mayoría, si no son musulmanes, son judíos. sí, son de herencia de ese gran marco, ¿no? ¿Sí? Andalusí. Bueno, de hecho, hace poquito, es que no me acuerdo, no sabría decirte la referencia porque creo que ni siquiera me la dijeron, pero tenemos una compañera en Estados Unidos que, bueno, está interesada en la gastronomía del siglo XVI en España y tal, y resulta que se ha encontrado con un documento donde dice que la comida genuina y tradicional de bueno, de España en esa época es el couscous. Y literal, cuscús. Digo, no me lo puedo creer. De hecho, ¿sabes? Una cosa que me ¿Sabes? hizo muchísima gracia cuando estuve haciendo este proyecto. Perdón. Como parte del proyecto, yo hice también una serie de encuestas a la gente Ajá, normalmente las encuestas las hago a nivel mundial, pero para este tema en concreto quería que fuesen personas específicamente españolas, para ajá. entender nuestro proceso mental. La sopa típica de puntitos que nos hacían nuestras madres de pequeñas es Sí, cuscús. Es claro, es cuscús. la sémola. Y Sí, exacto. el fideo y toda la pasta que realmente consumimos en España y que llevamos consumiendo desde prácticamente el siglo VIII y IX Sí, es pasta que sí, sí. vino y que llegó a nosotros por Oriente Medio, Mm, por Al-Ándalus. Y exacto. el hecho de que no somos capaces de pensar eso, o sea, si nos convence que nos la haya traído Marco Polo desde China, ok, no hay problema, Exacto, pero el que ya fuese exacto. parte de nuestra comida 400 años antes y que Mm, lo siga siendo ahora, todo el arroz que consumimos en España, por amor bendito, todos esos sí. arrozales Mm. que sucedieron, aparecieron de la nada. Son No, cosas claro, de esas que claro. son cosas que me fascinan y sobre todo yo de verdad espero y no sé, me da un poco de, no sé, igual ilusión o esperanza con lo que nos gusta comer en España, pues que igual un día, no sé, nos demos cuenta todos que cuanto más comemos, más volvemos a nuestras raíces y nuestras raíces son mucho más multiculturales de lo que les Sí. damos ¿Me, me relevancia, ¿no? escuchas bien? Ah, sí, ahora sí, te habías Vale, congelado durante un momentito, pero nada más. vale. Pero sí, Disculpa. no, nada, eso era. Y precisamente una cosa que sobre todo quería preguntarte, a raíz de, ya no solo de tu labor desde el punto de vista académico, pero cuando estás trabajando con el público, ya bien sea con las rutas o con charlas, Ujú, lo que sea, sí. desde, y esta pregunta igual es una pregunta un poco envenenada, pero No. ¿dónde encuentras el camino de menos resistencia? ¿Por la vía académica o por la vía pública? Porque a veces yo pienso que nosotros mismos, los historiadores, nos hacemos trampas y no nos dejamos avanzar. Y a veces, sin embargo, pienso que mucha gente del público general tiene ese deseo de querer realmente aprender, Mm, de querer de construir estas realidades que no saben cómo se han implementado alrededor de ellos mismos y avanzar. Así que exacto. no sé, desde tu punto de vista y específicamente además sobre eso, sobre un tema que en España todavía está tan olvidado Sí. o tal vez incluso escondido adrede o no, ¿cómo se trata tanto la esfera académica y pública en ese sentido desde tu punto de vista? Bueno, yo lo tengo clarísima, o sea, tengo clarísima la respuesta y es mucho más agradecido la sociedad en general, el público interesado en esto, que la academia. También se rigen por parámetros diferentes, tú sabes, ¿no? Y a veces es un poco desagradable esto segundo. Pero, de hecho, bueno, la razón de ser de Dunia Hania Patrimonio es esta, es que yo considero que hay una desconexión brutal entre la investigación que se hace en el ámbito académico y la sociedad, cuando yo creo que las personas que trabajamos en la academia, sobre todo en el contexto público, tenemos una labor de activismo social muy importante y sobre todo la gente que nos dedicamos a estos temas tan, bueno, que de alguna manera hay muchas cosas que están muy investigadas y que se conocen muy bien, pero que no somos capaces de transmitir a la sociedad
y esto yo considero que ayudaría muchísimo a crear una sociedad muchísimo más plural y muchísimo más inclusiva. Desde los estudios de género, desde los estudios también LGTBI+, ¿no? Que también, en fin, estas sociedades de las que hablamos eran muy plurales y en muchos casos muy abiertas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y esto ayudaría, yo creo que a que la sociedad encaje mejor todo este boom sobre repensar lo que somos que hay actualmente. En definitiva, es hacer de las sociedades, al menos que son cercanas a nosotras, sociedades mucho más abiertas, con mucha menos discriminación y que sepan encajar mejor las adversidades, es decir, ser sociedades resilientes. Pero ya te digo que esta labor que debería de hacerse desde el ámbito académico no se hace. ¿Por qué? Porque a ti, ¿a qué te obligan, amiga? Pues a estar publicando y publicando y publicando en revistas de impacto todo el tiempo. ¿Cuándo sacas tiempo para hacer transferencia del conocimiento? Pues cuando tienes tiempo para quedar conmigo para hablar de estas cosas en directo, pero a mí me está llenando de orgullo ver cómo no para de conectarse gente a este directo y gente que seguramente no trabaja en el mismo ámbito que nosotras, sino que está interesada en conocer esta labor que hacemos. Entonces, me parece, y esto lo dice también un compañero nuestro que has mencionado antes, que le cuesta mucho al conocimiento salir de los despachos, salir de los archivos y bajar al fango. Y encima, si lo haces, a veces hasta te penalizan por perder el tiempo en esas cosas. Me lo conozco bien, por desgracia, me lo conozco bien, pero precisamente uno de los motivos por los que lo hago es por lo mismo que tú. El valor realmente, a ver, no quiero sonar tampoco así de qué forma, pero el valor que tiene un artículo publicado en una revista que van a leer 60 compañeros más, no es lo mismo que cuando haces una ruta, por ejemplo, y se te añaden 60 personas que no conocían nada sobre el tema. O bueno, igual 60 son muchas, no te sé decir, pero esas 60 y personas, 100 también. sí, pero esas 60 personas, al menos en mi experiencia, suelen ir y se lo cuentan al de al lado, no como los 60 académicos, si es que llegan, que lo leen y dicen, pues muy bien, o incluso puede que lo contrario, igual puede que estén escribiendo ya una crítica para rebatir, para lo que sea. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Es muy complejo y lo que tú dices, muy complicado. Es decir, ahora mismo esto que estamos haciendo tú y yo, bueno, ¿qué hacéis perdiendo el tiempo en estas cosas? Tendríais que estar ahí entre cuatro paredes escribiendo. Digo, sí, pero ya te digo, yo soy una persona muy idealista, como tú, y muy convencida de que o somos nosotras quienes sacamos el conocimiento a la calle o esto se estanca y continuará estancado. Entonces, claro, tampoco podemos quejarnos de una labor que nos corresponde hacer a nosotras y a nosotros. Entonces, bueno, yo voy a seguir en esto y no quiero abandonar este proyecto y sobre todo a mí lo que me da la vida es poder hacer proyectos colaborativos, es decir, que no sea yo sola, sino que contigo, con Felipe, con las amigas de Andalucía, con las de Murcia, vamos creando una red perfectamente integrada, ¿no? Y que va desmontando muchos mitos y muchos prejuicios que también ayudan a su vez a reducir muchísimo pues el discurso de odio, la discriminación, incluso la violencia o no sé. Yo estoy convencida de que nuestra labor es un granito de arena más en este proceso. No, completamente y no lo dudo y la verdad es lo digo siempre, lo seguiré diciendo, es el motivo por el que me levanto por la mañana, o sea, porque yo salgo al mundo y sé que hablar con 4 paisanos, pues igual le cambia la vida a alguien en el futuro y mira, pues ya está, así me voy contenta a dormir, así, o sea, así lo digo y así es. Pero sí, bueno, viendo que nos quedan nada menos de 15 minutos, que yo ya sé cómo son las cosas, quería preguntarte específicamente sobre, sé que tienes, como has dicho, muchos proyectos colaborativos y que, bueno, que estás revolviendo por todas partes y sé que lo último, o lo más reciente que al menos a mí me queda son las rutas estas de Toledo y ese cosas. ¿Hay algún proyecto en concreto que tal vez no se conozca mucho por redes, porque sea académico o simplemente porque no has hablado de ello y que quieras hablar o del que te apetezca hablarnos, que
pueda demostrar realmente el curre, el distinto tipo de cosas con las que trabajas y la necesidad que realmente hay de trabajar en este tema, no solo por tal vez futuras personas que quieran involucrarse, sino para que la gente también un poco se conciencie de la labor que lleva y por qué se hace, evidentemente. Sí, bueno, me pasa como a ti, tengo un montón de frentes abiertos y a veces quien mucho abarca poco aprieta. Pero bueno, si tuviera que destacar proyectos en los que estamos inmersos, pues yo destacaría dos principalmente. El primero sería el de divulgadoras de Al-Ándalus, ¿no? Que lo celebramos un poco en plan proyecto piloto en Sevilla hace 2 años y que bueno, era un poco reunir a mujeres que trabajamos sobre Al-Ándalus o sobre el patrimonio islámico, pues bien sean artesanas, intérpretes de patrimonio, guías de turismo, profesoras de la universidad y que de alguna manera pudieran compartir cómo es su experiencia en este tipo de trabajo y además cómo incluyen la perspectiva de género en su trabajo o en sus investigaciones. Entonces tengo el placer de anunciar casi en primicia que el próximo 7 de marzo tenemos la segunda vuelta de divulgadoras de Al-Ándalus en Málaga. Entonces, bueno, esto va a tener continuidad. Es decir, este de Málaga, como lo hemos vinculado a la Universidad de Málaga, va a ser un poquito más corto que este de Sevilla, pero nuestra intención también es crear una especie de, o no sé si asociación, sociedad, que se llame Divulgadoras de Al-Ándalus y que, por supuesto, tenga participación de todas, y no solamente de mujeres, sino de todas las personas que están implicadas en este tipo de proyectos, porque yo siempre he creído que entre todas hacemos mucha más fuerza. Entonces, yo creo que todas tenemos cabida en un proyecto de estas características y yo quería animaros a cualquier persona que estéis escuchándonos a que, a pesar de no participar en las mesas, es un proyecto colaborativo en el que necesitamos que participéis haciendo preguntas, porque lo vamos a hacer también en formato online. Entonces, por favor, que si podéis, asistáis y que preguntéis y que nos dejéis vuestras impresiones, porque eso es lo importante también, ¿no? Los debates que se generan. Entonces, bueno, ese yo creo que es uno de los más destacables y que yo creo que podrías implicarte muchísimo. Y luego, pues el segundo es un proyecto que estamos realizando un poco más en pequeñito, pero que queremos que tenga proyección europea y que tiene que ver con el patrimonio islámico de época moderna. Y bueno, estamos en contacto con varias universidades del este de Europa, de Bosnia, de Albania, también de Túnez, Argelia, ¿no? Marruecos. Y bueno, pues estamos intentando localizar esos restos de patrimonio islámico que permanecen ocultos y que sobre todo pues se corresponde con el final del siglo XVI, siglo XVII, en fin, lo que estábamos hablando, ¿no? Desenterrar ese patrimonio cotidiano y ponerlo en valor. Así que yo creo que estas dos acciones son las más interesantes que puedo contaros hoy. Y además tienen mucho valor y desde dos puntos de vista completamente distintos, ¿no? Porque uno a ver, no quiero ni imaginarme lo que vais a tener que revolver para sacar todos esos datos de todos esos sitios. Es que es un trabajo muy duro, ¿eh? Porque además, como mucha gente no se da cuenta de estas cosas, pero como yo siempre digo, porque un documento del siglo XVI te diga que algo estaba ahí en esa esquina, no Claro, significa que realmente estuviese en esa esquina exactamente, porque es que esa exactamente, esquina igual estaba 2 calles más arriba hace 4 años o algo así. Es efectivamente. un trabajo muy duro la geolocalización arqueológica para luego ponerlo en valor en mapas o de cualquier forma. Sí, Es es un un trabajo trabajo muy exhaustivo. Sí, y aparte estos dos proyectos que te he mencionado son totalmente altruistas, es decir, no están financiados de momento por nadie, es porque nos gusta iba a decir perdiendo el tiempo, no es perder el tiempo, sino que nos gusta invertir nuestro tiempo libre en esto. Yo sé que a veces nos hacemos pesadas, pero, pero es que nos encanta, ¿o no? por supuesto. Y lo mismo, este tema de las divulgadoras, vamos, me parece fantástico. Además, en Málaga, que yo creo que además es una ciudad que, a pesar de tener mucho patrimonio islámico, muchas veces pasa por debajo del radar en Andalucía, porque no es, yo qué sé, no es Córdoba o no es Sevilla o Claro, Granada incluso. Y sin embargo, vamos, una de las memorias que nunca me olvidaré es el ascenso a esa alcazaba qué impresionante, maravilla. que es Sí, que sí. es una barbaridad
vamos, y nunca se me olvidará, así de claro. Pero quiero Sí, decir, sí. es una cosa que me parece fantástica porque involucrar a tanta gente para que algo salga adelante, y solo eso ya tiene mucho mérito, ¿eh? Porque vamos, Sí, requiere mucha paciencia, claro. entre otras cosas. Claro, y también hay que contar pues que todos y todas tenemos nuestras opiniones, todas son muy válidas y que, claro, hay que llegar a mucho acuerdo y a mucho consenso. Sobre todo, estos proyectos salen adelante, yo creo que por el respeto mutuo que nos tenemos entre todas. Entonces, eso también es importante. Sí. Así que, bueno, pues os animo a que nos sigáis en este camino. Por supuesto, sí, a ver, en general, a ver, no lo digo solo porque esté ya aquí, sino porque realmente pues tengo un montón de solidaridad con lo que Belén hace. Es un proyecto, todas las cosas que salen de lo que Belén hace es un proyecto que de verdad es importante. Lo digo sinceramente, ya no solo a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, precisamente por el periodo en el que vivimos ahora mismo. Todos Ya, podéis encender la televisión y saber lo que está pasando en tantas partes del mundo. Es importante que si lo tenemos cerquita de casa, eso hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante para que luego no vaya a ser que nos pase como a los que viven lejos y sufren estas cosas, que las guerras les pueden pasar a cualquier persona, las guerras, los exacto, genocidios, lo que sean, y luego lo perdamos para siempre. Así que bueno, ojalá que exacto. las palabras te reivindiquen. Y bueno, ya que se nos va acabando el tiempo, pues nada, te dejo que digas unas últimas palabras. Si, si alguien realmente quisiese ver este patrimonio, un patrimonio islámico un poco olvidado, aparte del ejemplo que ya nos has dado antes, ¿qué otro sitio dirías que es muy importante, ya sea en la Comunidad Valenciana o donde fuere en España, para poder realmente pues dejarlo un poco ya por escrito para que la gente se entere y vaya a visitarlo? Y si no se puede visitar tan fácilmente, al menos, pues yo qué sé, que lo miren en internet, que se percaten un poquito del tema. ¿Cuál cogerías? Ya sé que es una... Es complicado, estoy Sí. aquí con la cabeza. Sí. Pero yo tengo un sitio, bueno, la Rabita de Guardamar es de mis favoritos, pero el que estoy trabajando ahora es la Mezquita de la Xara, está en un pueblito de Valencia, en Simat de Valdigna, muy cerquita del monasterio de Santa María de la Valdigna, de hecho forma parte ahora del monasterio, y bueno, es una pequeña mezquita que parece ser que se construye en el siglo XV, aunque yo creo que ahí habría una mezquita previa a Andalusí, pero bueno, esto lo dejaré para más adelante. Pero la mezquita de la Xara es súper interesante porque sabemos que estuvo en uso prácticamente hasta finales del siglo, de principios del siglo XVI, que estuvo vinculada al monasterio cisterciense de Santa María, y lógicamente esto nos está hablando de que había una comunidad islámica muy importante en el valle, en lo que hoy se llama la Valdigna, pero el nombre árabe era la Alfandec. Y bueno, pues lo que nos está diciendo es que en el siglo XV había una comunidad islámica muy numerosa que necesitaba un espacio de culto, y esa mezquita ha permanecido ahí, se ha conservado y además conserva su muro de alquibla, tripartito, además, que yo estoy viendo ahí un recuerdo a Córdoba todo el tiempo. Y, Encantada y por lo bueno, que me pues dices. sí, o sea, y además se conserva el alminar también. Y también me gusta mencionar la mezquita de la Xara porque hoy en día es una ermita, o sea, se utiliza como ermita, la ermita de Santa Ana, pero cuando tú entras a la mezquita de la Xara, si entras en dirección norte-sur, estás en una mezquita. Si entras oeste-este, estás en una ermita. Y es una planta y un alzado perfectamente integrados. Entonces, a mí me gusta mucho porque es un espacio dual, ¿no? No es un espacio en conflicto. Así que, bueno, me gusta mucho por eso también. Eso eso la verdad me acaba de dejar completamente así. Me quedo como, wow. Además, precisamente por lo que dices, por ser tan tardía, o sea, si me hubieses dicho, yo que sé, que es del siglo XII incluso o XIII, pues bueno, Exacto. vale, te lo creo. Pero Del, tan tarde, en el siglo XV, ya, eso ya me deja completamente como impactada, como de... Y además en lo que ahora mismo es un pueblo, ¿no? Un sí, pueblo es un de pueblo, algo así. muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, pero realmente las personas que viven en ese lugar, tú les preguntas por la mezquita y enseguida saben a lo que te refieres. Es la mezquita de los moros. Entonces ellos te llevan y además con mucho orgullo porque es el lugar donde se celebran las fiestas patronales
de SIMAT. Así que es alucinante. Creo que voy a tener que ir Por simplemente favor. para poder experienciar esto en la vida real, porque es que tal y como lo estás contando parece como algo de un, ¿sabes? De una novela. Sí, Me sí estoy lo es. completamente como, por favor, yo necesito ver esto. Pues cuando Así que bueno, espero que quieras. haya mucha gente, tanto ya no solo historiadores o de otro tipo, que también desde el punto de vista de las rutas y como guía turística también lo digo, que el patrimonio local es importante, gente, vayan a visitarlo, que esta gente de estos pueblos merece realmente su tiempo y su dinero para Claro. continuar preservando ese patrimonio que muchas veces damos por descartado. Y vamos, me parece fantástico. Así que bueno, ya tenemos todos los deberes. A todos los que habéis atendido el Efectivamente. directo y los que lo veáis luego, tenéis los deberes. Hay que patear mucho por estos Sí. pueblillos para sacar las cosas en valor y hay que adentrarse en este mundillo que tenemos olvidado, que no es solo, que yo no es por hacerle feo ni a la mezquita Aljama de No, Córdoba, ni a la no, Alhambra, no, ni a no. Por nada, lo supuesto que más no. mínimo. Vamos, quiero decir, gracias al cielo que siguen ahí para al menos poder tener un Eso es. testimonio un poco más presente, pero que no se Eso es. concentra solo en esa zona, que hay mucho, mucho más y así a ver si conseguimos dejar de hacer estas simplificaciones de nuestro pasado. Y bueno, Efectivamente. y con esto y un bizcocho que ya se nos ha pasado el tiempo. Hablamos mucho. Es que nos gusta más hablar que escribir, por eso. Sí, 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 lo sí. digo completamente en serio. Bueno, pues Belén, Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. bueno, Muchísimas gracias a Sara y a todos los demás que habéis estado en el directo o los que nos veáis luego en diferido. sí. Y bueno, pues nada, muchísima suerte y todo lo demás para estos proyectos y los que vendrán, que sé que Lo vendrán mismo. muchos más. Lo mismo digo, compañera, y de verdad muchísimas gracias por este espacio, porque bueno, tu labor también es encomiable, magnífica, yo te sigo desde hace mucho tiempo y también eres un ejemplo para muchas de nosotras. Así que de verdad, millones de gracias por haberme pensado en mí y nada, y quien quiera visitar toda esta zona, pues aquí os estamos esperando con los brazos abiertos, por supuesto que sí. Fantástico. Pues muy bien, bueno, pues nada, que tengas muy buena tarde, que vosotros vais una hora por delante, a mí todavía me Sí, queda la mayor parte del día. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. muy bien. Un abrazo a todos y a todas. Adiós. Chao.